por esta tarea. Uno es el compañero Servando Carbone, dirigente del sector de Ciencia y Tecnología y coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, central a la cual yo también pertenezco. El segundo ponente no es menos que el compañero Pedro Euse, también un dirigente sindical, luchador social, que también ha dado parte de su vida por todas estas luchas, presidente, secretario general de la CUTV, central sindical también de nuestro país. Y bueno, ellos tienen una tarea importantísima, que es hablar del tema del salario, lo que ha sido la destrucción del salario por parte de este gobierno, y una propuesta que tienen los compañeros de la CUTV de cómo pudiera ser recuperado ese salario. O sea, son dos propuestas. Una de análisis de la destrucción del salario y otra de cómo pudiéramos recuperar ese salario. Eso para nosotros es sumamente importante porque nos permite dar el debate en nuestros espacios de trabajo, en nuestras organizaciones, para que los trabajadores, los jubilados y pensionados también se sumen y den aportes para ver cómo nosotros podemos darle un giro 180 grados a esta situación tan crítica que vive el pueblo venezolano. También les quiero informar, mientras llega el compañero Pedro, que le están haciendo una entrevista, de las actividades que tenemos, además de que hoy se celebra el Día del Periodista, a quienes nosotros como gremios, como trabajadores, como movimientos sociales, tenemos que agradecerles que a pesar de la situación y la represión, están aquí siempre apoyándonos, manifestando todas nuestras luchas, llevando en las redes. Para nosotros quiero de nuevo un gran aplauso para nuestros periodistas. Goyo, Vanessa, Ramón, de verdad, si no fuese por esa fuerza que tienen los compañeros para seguir informando, nosotros de verdad tendríamos una pata más coja de la que tenemos. Pero bueno, aquí estamos. También quiero informar con relación a las actividades que tenemos para los próximos días. Hoy se cumplen 155 años de lo que fue el decreto de la instrucción pública gratuita y obligatoria. Hoy por hoy ese decreto creo que ha dejado su esencia, porque aquí no se da educación ni de calidad, ni gratuita, y obligatoria. Ideología política es lo que le están dando a nuestros hijos. Ante eso también tenemos nosotros que levantar la voz, porque la educación es la base de la moral y la riqueza de un país. Hoy eso lo tenemos bastante golpeado. También queremos hablar de las actividades que tenemos con relación al día 28 de mañana, 28 de junio, a las 5 de la tarde, tenemos una misa en conmemoración a la Federación Nacional de Jubilados, que cumple 41 años de fundada. Un aplauso para nuestros jubilados, que también han dado una demostración de fuerza y gallardía. A pesar de nuestras edades, seguimos luchando. Para el 4 de julio tenemos un foro por derecho a la educación. Un análisis que se va a hacer desde 1870, desde el decreto, hasta nuestros días. Aquí está la profesora Raquel, que es una de las organizadoras, y otros compañeros del gremio de educadores. El lugar, Fetracinet, creo que eso es en El Paraíso, profesora. Ok, luego se les informará con mayores detalles. También tenemos para el día 12 de julio la Asamblea de Trabajadores, Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha. Eso va a ser en el Teatro Cantaclaro. Los compañeros de la CUTV han facilitado su espacio para hacer esta asamblea, donde también debatiremos todos estos temas que nos acontecen con relación a la situación, salario, derechos humanos, pensiones y bueno, todo lo que involucra la calidad de vida de un ser humano
que ha luchado mucho por este país y su desarrollo. Eso va a ser a partir de las 9 de la mañana. Bueno, dicho esto, podemos dar inicio a nuestro foro, comenzando con el compañero Servando Carbones, quien va a tener 20 minutos para hacer su exposición, y de una vez les informo que seguidamente va a entrar el compañero Pedro Euse con 20 minutos también para su propuesta, y posterior a eso se hará una ronda de preguntas. Si es posible las pueden pasar por escrito para facilitar el tiempo, porque sabes que el tiempo, todos tenemos compromisos y obligaciones y el espacio también está prestado hasta determinada hora del mediodía. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Servando, bienvenido, y espero que esto sea de provecho para todos nosotros. Fíjense, yo voy a darlo parado, pero vamos a sentar. Fíjense bien, pero no utilizar el micrófono. Este tema del salario es muy importante. Esta presentación que voy a hacer yo técnica, pero tiene algunos elementos importantes para desarrollar para la acción que tenemos que hacer en el movimiento sindical todos los días. Pero fíjense la importancia que pudimos hacer nosotros. Bueno, sí, estábamos en mares separados, estábamos más unidos la CUTV y la UNT que nacía para haber convencido al gobierno, porque anteriormente se hablaba de un salario, y pudimos convencerlo que era importante ponerle nombre y apellido, y colocamos salario mínimo, y ese salario mínimo como estructura lo empezamos a colocar e impulsar para que fuese, por ejemplo, el salario mínimo para las pensiones no era dividido en el 80%, no era 100, el salario mínimo, después el salario mínimo, sea como sea en aquella oportunidad. Y yo especialmente estuve involucrado, muy estratégicamente, porque ese es mi trabajo, de tratar de meter el salario mínimo como base para las escalas salariales. Porque si bien es cierto, venía un decreto del ajuste del salario, teníamos que esperar entonces un decreto para el ajuste de la escala salarial, porque hasta la escala salarial era una maqueta grandísima que la redujimos pequeña, pero con la estrategia de colocar el salario mínimo, aumentar el salario mínimo. Bueno, lo que espero es el formalismo de cómo queda la tabla, ya la sabíamos, porque si yo diseñé la tabla, yo sabía cómo era la previsión. Entonces, todo eso es muy importante, y bueno, ya tenemos esa palabra de salario mínimo ahí, que hoy es parte de todo lo que nosotros luchamos en la calle y lo hacemos. Dale, ahora sí. Yo voy a hacer un análisis, voy a partir, darle la otra lámina, del 2002 para acá, 2022, perdón. Maduro y su central sindical, lamentablemente esto tengo que colocarlo de una vez de primero, porque esta es la esencia de todo esto, ha tomado la opción de la aplicación de bonos en sustitución del salario legal. Eso es un acuerdo de Maduro con su central, y eso fue una propaganda mediática a todos los medios aquí. Oye, este ha sido el sistema. ¿Cómo? ¿Por qué fue eso? Bueno, por la experiencia que hubo del sector empresarial. Yo puedo hablar, por ejemplo, que en el marco del primer diálogo social, en abril del 22, ya los empresarios ahí manejaban el tema, ya venían ellos con el tema que ellos bonificaban el salario. Y el gobierno olió y dijo, bueno, oye, mira, déjame ver cómo es esto, ¿no? Como digo aquí, bueno, los mismos compañeros dirigentes sindicales, que eran compañeros de nosotros, del movimiento revolucionario, entonces empezaron a hacerle propaganda a esto, y empezaron con una cosa, a hablar de un tema que se llama ingreso económico integral indexado. Ay, mire, o sea, para cualquier dirigente sindical dice, bueno, ¿qué es esto? Tengo que meterme entonces en la profundidad de la economía. ¿Qué es esto que están inventando a esta gente? Entonces, bueno, y todo esto venía con las medidas coercitivas, unilaterales, cuenta chino, aquí, oye. Y de ahí, entonces, nació el llamado bono de la guerra económica, el ticket socialista, que lamentablemente no se llama ticket socialista. Es un ticket que teníamos nosotros, que luchamos en nuestra comisión de colectiva, y esta gente se los capturó. Ahora sí, por favor. Arranquemos, año 2022. Dale. O sea, esta es la génesis de esta desgracia. A partir de aquí, nace todo lo que estamos nosotros en este momento padeciendo. Una caseta que indica que el salario mínimo son 130 bolívares y que el ticket estaba a 45 bolívares. 45 bolívares que en ese momento, estamos saliendo de la pospandemia, duraba algo, vendía algo. La otra, por favor. Año 2023.
Maduro anuncia ajuste de bono y mantiene un salario mínimo en $130, 1 de mayo de 2023. Por favor. Esto es noticia que está en los medios, Reuters explica, salario mínimo, $130, unos $5.2 en ese momento, eran de $30 y ya pasó a 5.2. Y bueno, entonces habla de que los sectores públicos son tantos millones, que el retardo, los aumentos salariales han sido parte de una política de recorte de gasto público, que oye, la otra cosa. Y dice entonces que unos bonos para compra llamado bono de guerra y el complementario, que serían el de alimentación sube $15 a 40 y el bono de guerra de 15 a $20. La otra cosa. Año 2024. Llega Maduro, anuncia incremento de ingreso mínimo integral a $130. Maduro, el presidente, acotó que se indexado y acotó que poco a poco vamos a recuperar los ingresos de los trabajadores. Yo quiero mencionar aquí el tema de que se hizo el tema de la moneda esa, no me recuerdo, el tal Petro, bueno, esto se desapareció, pero bueno. Aquí tengo una nota que debemos tener. Debemos recordar asunto repetitivo que Maduro utiliza en su discurso, donde inclusive realizó unos anuncios que al final fueron cambiados. Era modismo ya 2023, 2022, 2023 y 2024 que Nicolás decía algo y entonces luego salía Torrealba a aclararlo y luego salía el otro. Entonces era un enredo total, todo un mareo. Pero estuvimos ahí, esto que estoy dando yo lo viví por lo menos, me imagino que todos lo vivimos nosotros aquí. Dale. Bueno, esto un poquito atrás. Pero, echa para atrás. Pero fíjense bien, que decía yo que la parte privada utilizaba el tema de bonificación en lugar del salario. Dale. La manera de bonificación, ahorita la corrijo. Análisis. Esto es lo que yo acabo de decir. El 15 de enero de 2024, Mauricio y su equipo aplican distintos bonos de guerra, dicen que primero es una cosa y después dicen otra. Y entonces viene a través de lo que se llama el ingreso, empiezan a soltar ellos el ingreso integral indexado. O sea, agarra tu patineta, échale querosén, que es esta moderna, y dale pues a volar por el espacio sobre ese tema que para el mundo laboral es complejo, porque meternos y calarnos, esto es a propósito, ¿no? Te meten unas jergas ahí, esto es que indexado, que no sé qué cosa, que va con el dólar. Y al final dicen, bueno, el bono de guerra queda $90 y el CETATIC 40. Yo resalto aquí este detallito, pues tenemos que ir tomando algunos detalles. Ese bono de guerra, $90 se paga por Patria y el ticket alimentario nos lo depositan en la nómina. Un pago de nómina de denominación. Yo lo debo caer ahí para que nosotros tengamos algunos elementos ahí, pero ese pago se hace centralizado en la nómina, mientras que el otro es allá con el sistema Patria. La otra. ¿Ya no? Año 2025, ahora, llegamos. Dale. Bueno, Maduro anuncia que los estadísticas se van a mantener. Anunció que a partir de 1 de mayo el salario será $160, indexado a la moneda para evitar la caída del salario de los trabajadores, porque entonces te meten este salario indexado con no es salario, si no es esto, te venden que es un salario que no es, o sea, una cosa criminal, ¿verdad? Y entonces dice que el ingreso integral quedará, entonces el ingreso integral quedará en $160 mensuales. Y dice que los pensionados tenemos una bonificación de $50 y resulta que ahora, no sé qué le da un asesor, cambian lo que se llama bono contra la guerra económica y ahora se llama ingreso contra la guerra económica. Ese detallito, pues, detalle nada más ahí que de repente no le paramos, pero es bono, ingreso, pásame la otra. Entonces yo agarré y dije, bueno, vamos a ver aquí, buscame los diccionarios de economía, yo soy electrónico, ¿no? Con esto, pero déjame ver cómo puedo yo colocar alguna cosa para decir una definición. Bueno, la definición de ingreso se refiere al flujo de dinero de los recursos, personas, familias, entidades, tal, pero hay un detallito, que pueden provenir de recursos provenientes de diversas fuentes, como salario. O sea, tomo nota. Luego viene la definición del bono. Esta sección bono se refiere a documentos de derecho, valor económico, porque realmente el tema del bono es los bonos que uno compraba, si es el bono de esta empresa. O sea, estos tipos se meten en una vaina, en una jerga, para echarle a pensar. Y luego viene el concepto de remuneración que utilizan los empleadores, el sector privado,
que me parece que pareciera una maravilla, esa terminología, que también es completamente diferente, que dice conjunto de compensaciones, tanto en dinero como en los beneficios que una persona recibe a cambio del trabajo. O sea, los empresarios utilizan remuneración, ustedes lo van a ver ahora más adelante, utilizan el término de remuneración y no andan con esta malandrada de ponernos nosotros a decir si es ingreso, si es salario, o que sea. Dale, profesor. Yo le coloqué aquí, solamente para caracterizar de forma simbólica lo que ha pasado en la administración pública, ¿no? De 2022 para acá, Pedro. Ponte para allá porque te ponga. Mira, te estoy tapando. Mira, Pedro. El salario mínimo, que es la primera cuenta aquí, en el 2022, 130 bolos, 4,5 bolívares el dólar. Y eso representaba casi 30 dólares. ¿Se recuerdan? 30 dólares. Unos 30 dólares. 2022 empezó. Entonces bajó a 5.25. 2024, bueno, estamos a desgracia, este es en mayo, el dólar está en 94.97, 1.37. No hice la referencia de hoy, ¿no? Como esta presentación la vengo trabajando desde el martes, y el Banco Central de Venezuela estaba fijado en el único, entonces puse 105, ahora tenemos 1.23, es lo que vale el salario mínimo hoy, que es lo legal. 1.21. 1.23. Ya, por el Sí. momento estoy. Ahora vamos a hablar aquí del Zetatique. El Zetatique se ha mantenido, ustedes van a ver una cifra ahorita, se ha mantenido en lo que, bueno, anteriormente era 45 bolívares, luego 990 bolívares, luego 1448 y ahorita 4218. Lo puse en un estimado, porque yo sé que el sector, a ustedes le acaban de dificultar. El mes pasado debe pagarnos los 40 dólares, a 99 bolívares nos pagaron 88 bolívares. O sea, perdimos 400 bonos. Pero bueno, eso es. Y tenemos aquí el tal bono de guerra económica, que, bueno, el 21 existía, el 23, como dije, comenzó haciendo 30 dólares, después 60, 90. Y ya cancelado, entonces, la cifra Z, ya se pagó 12.000 bolívares, nos lo pagaron ya, que fue en la primera quincena de junio. ¿Correcto? Pasa a la otra persona. Vamos a hablar del análisis ahora por separado de cada cuadrito. Vamos a sacar cada cuadrito. El análisis del salario mínimo, fíjense. Al hacer un análisis matemático y cuantitativo del poder adquisitivo, esto no es una vaina, no se lo tienen ustedes para que se, como el gobierno cuantitativo, no, sino que sí, esas son metodologías. Desde el 2022 hasta el 2025, el régimen optó por congelar el salario mínimo. Su valor ha perdido 2.343,33%. O sea, el valor real de ese salario también ha perdido 2.343,33%. Por eso es que esto sirve, la esencia de estas presentaciones es para que nosotros nos sintamos que tenemos un gran compromiso con esto. O sea, esto no es nada más una base, sino que, bueno, hermano, 2.343 el salario mínimo por ciento. O sea, lo congelaste y te olvidaste y trillado. Entonces, y quiero hacer aquí resaltar lo siguiente. A pesar de que en la mesa de diálogo social se pudo lograr una metodología, yo quiero aclarar esto aquí. La mesa de diálogo social, la OIT no viene aquí a colocar salario ni absolutamente nada. Ahí se acordó una metodología, como establece el convenio 26, con acuerdo con el gobierno y los patronos, que es ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo se hace? Bueno, tomando algunos datos, alguna cosa. Y el gobierno tuvo datos, le facilitó datos a los compañeros. No tiene nada que ver la metodología con la propuesta que hicieron los compañeros de los 200 dólares. La metodología es el proceso que yo voy a poner aquí, mi hermano. Si seguimos este procedimiento, con su cifra, podemos otorgar esto. Pero la OIT no tiene nada que ver con fijar el salario, como mucha gente ha dicho. Y los compañeros, quizás fue un economista, agarraron y colocaron esa opción de los 200 dólares que fue producto del estudio de la metodología que ellos aplicaron. ¿Ustedes me entienden? Para ese momento. Dale, profesor. Vamos a hacer el tema de la bonificación. El tema del Zetatique. Cuando analizamos el Zetatique, podemos ver cómo el valor se incrementó. Claro. De 4,5 dólares subió a 40. O sea, el ticket alimentario en su valor específico subió 9.373,33%. Subió. Ahora, tenemos que sentirnos satisfechos o hacer creer que porque subió
9.000 y pico, estamos chéveres. No. Porque, bueno, aquí está toda la explicación. Porque fíjense bien algo, ¿no? Cuando usted agarra ese $40 y lo divide en 20 días de trabajo, nos da $2 diarios por día para alimentarnos. Pero es que además, este bono no es $40, este depositado en bolívares. Entonces, hoy te vale un bolívar, mañana te vale 0,75 y dentro de 3 días te vale 0,50. Entonces, el tema está que le estaban implantando una política de hambre, de miseria, de pobreza, para el ambiente del trabajador, basado en una guerra económica que no existe. Realmente la guerra existe contra los trabajadores, contra el salario, contra el empleo digno, contra la protección, la calidad de vida. Dale, la otra, por favor. La otra está aquí con respecto al bono, el bono de guerra económica, que es aquí, que evidentemente este bono es una prueba de la estrategia de profundizar la pobreza y destrucción del salario, y que vienen aplicando los sectores empresariales, como dije yo inicialmente, y que el gobierno, de forma fáctica y de forma unilateral, desde 2023 hasta 2025, está tratando de hacer creer que estas son medidas de protección y tratar de parar y silenciar un estallido social. Eso está clarito, que no esté claro. Que esta cantidad de preventa que nos están dando nosotros, como sale de arepa, hermano, mire, entonces, no sé. Yo creo que te quitamos todos claro que eso es así. La otra, doctor. Vamos a hablar del salario mínimo y poder adquisitivo. El salario mínimo en Venezuela ha disminuido drásticamente. El salario a caída libre. O sea, físicamente tenemos una cosa aquí y cae caída libre. Se llama cuando suelta una cosa, una piedra de aquí para abajo. Eso quiere decir que no es posible cubrir absolutamente nada. Nada. Con el salario mínimo. Nada. Tenemos otro caso que es interesante, la dolarización de la economía. La parte de la economía venezolana se ha dolarizado, lo que genera una brecha mayor entre el salario mínimo nominal, expresado en bolívares, y el costo de los bienes y servicios. Fíjense bien, la vez pasada que yo estuve aquí, traje una noticia que era que en ese momento se estaba moviendo informalmente más de $8.000 millones de monedas estaba circulando. Bueno, miren, resulta otro tema para tomar nota ahí porque más abajo se explica. Resulta que el estimado en dólar estadounidense bajó el 37%, o sea, de 8.000 bajó a 5.000 millones. Según la cifra más reciente de la firma Ecoanalítica, es la primera vez que en 6 años el stock de divisas estadounidenses circulante en el país se reduce. Y eso está trayendo una consecuencia en las empresas privadas. Y bueno, por el efecto de nosotros nos afecta porque está dando, no hay escasez de dólares. Si tú agarras tu bono ahorita y te dan tu bono de los 100 bolívares y vas a comprar, entonces no consigues dólares tampoco. O sea, nos afecta. Es una broma que es una licuadora, ¿no? Y los salarios del sector privado, aunque pueden ser muy superiores al salario mínimo, también se han visto afectados por la crisis. Muchos trabajadores han reducido la economía y han tenido la economía informal y a último trabajo con su ingreso que suele tener trabajo. Aquí, oye, está la otra. Fíjense bien, yo voy a tomar como referencia esta encuesta de Econindustria. Dale, profesor. Que es el primer trimestre del 2025. Fíjense bien, en esa encuesta, no sé si tengo yo aquí los números más cerquitos, dice lo siguiente. Aquí habla, en el primer trimestre decía, el año pasado, el salario promedio era 223. Aquí dice la pequeña empresa, la mediana empresa y las grandes empresas. En el 2025, el salario mínimo son $235 y eso está evaluado en la pequeña, mediana. Fíjense, hay una variación aquí de salario que ahorita se lo voy a explicar. La otra, doctora. Fíjense aquí. Vamos a hacer vamos a analizar esta gráfica que no se ve, pero lo voy a explicar. Fíjense. Aquí este gráfico tiene comparaciones de 3 niveles que tienen ellos, que es el obrero, el técnico y el gerente. Tanto en pequeñas, medianas y grandes empresas. Y luego hacemos un promedio. Por ejemplo, comparando 24 últimos trimestres con 25 primer trimestre. ¿Ok? Por ejemplo, en las pequeñas empresas, el obrero pasó a ganar de $205 a $210 $205
a $210. Eso significa, le dieron $5 de incremento, significa el 2.5%. El técnico, de 401 a $484. Eso significa un incremento de $83. O sea, el 20.8%. Y el gerente pasó de 907 a 1097. O sea, $170 significa el 20.94%. En la medida de las empresas fue la siguiente: el obrero pasó de 229 a 261, $32, el 13.9%. El técnico de 480 a 589, $109, $23.7%. Y el gerente de 1197 a 1272, $75, que son 6.25%. Y en las grandes empresas, que está por aquí, gran empresa, los obreros pasaron de 277 a 288, o sea, aumentaron $11, 3.97%. El técnico de 513 a 569, $56, el 10%. Y los gerentes de 1130 a 1242, $112, 9.91%. Del profesor. Fíjense bien. Con industria, ¿qué dice? Han indicado que se debe hacer una revisión de las leyes laborales nacionales y adaptar un marco legal que esté acorde con el escenario económico actual. Indican que debe enfocarse a mejorar los ingresos de los trabajadores y empleados. La ley hay que revisarla, adecuarla a los niveles actuales que todos nos sintamos identificados con ella. Con industria refrenda la propuesta de Fede Cámara que dice que se inicia una discusión sobre un nuevo modelo de remuneración que mejore el poder adquisitivo del trabajador. Pasa la otra. Fede Cámara dice que la plata, que es mejor que la plata esté en la cartera de cada empleado, eso lo dice el amigo aquí de Pedro, y no metía las prestaciones que se la come la inflación. Eso estuvo. Además, yo estaba en reuniones presente ahí escondido de una gente que maneja a los empresarios. Los tipos dicen: olvídense de las prestaciones, viven el día, como Omar Santos decía, ¿no? Ajá, como vayamos a vivir, El modelo de remuneración de salario hoy en día en Venezuela ya no aguanta, dicen ellos, y solo era sostenible en una Venezuela rentista que producía para todos los recursos. Esa es la posición que tienen ellos. Michelena recordó que la federación no solo representa a los empresarios, sino que también vela por el bienestar de colaboradores y trabajadores y una gran cantidad de familias, porque su institución están dispuestos a seguir influyendo en la política pública y incentiven y haciendo negocios con el gobierno. Dale, paso. Tomé como ejemplo este estudio que hizo una gente de UCAP con Percepta, que va referido a el tema de los trabajadores, del programa humano. Dale, doctor. Fíjense bien este fenómeno. ¿Qué alguien quería destacar? Ellos hicieron una encuesta y se dieron cuenta que ahora, si han seguido más o menos la secuencia de la exposición, los empresarios no están dando los bonos completamente en dólares, sino que ahora lo están dando en bolívares. Anoche hablaba con un amigo que está metido en una empresa y me dice: mira, imagínate tú, nosotros generábamos 80% en dólares y 20% en bolívares. Ahora estamos generando 60% en bolívares y 40% en dólares. O sea, hay mucho dinero, mucho billete, muchos bolívares en la calle, y entonces le está entrando todo lo que dice: bueno, ahora vamos a pagar. Ahora los bonos, los tipos aquí han convertido los bonos. Pásame la otra lámina. Por ejemplo, fíjense, ellos, el tema de los bonos extraordinarios, han ponderado el 53%, están viendo, lo pagan casi mitad bolívares, y el bono de desempeño 37% en bolívares. El salario base lo están dando el 26%, lo están dando en bolívares, y el otro una parte en dólares. Anteriormente todo eso era dolarizado. El ticket de alimentación, bueno, también ellos lo negocian entre bolívares y dólares. Entonces hay una política que están aplicando ellos, que es el tema de la bolivarización de los conceptos salariales. ¿Qué te parece, mi amigo? Categoría Coño, no, estamos mal. Esa categoría. No, mire, yo agarré aquí y puse una tabla ilustrativa con todo, para ver cómo estamos boleando, cómo nos estamos boleando, ¿no? Esto significa el salario mínimo, que está igual, el Z-ticket en bolívares, el bono de guerra económica, cuánto es el total mensual en bolívares, cuánto es el estimado en dólares,
y cuánto es verdad que tú recibes, la diferencia en dólares, tú lo recibes ficticio, porque nunca eso es un valor ahí. Entonces, aquí están los valores. Bueno, aquí en junio solamente puede colocar los 12.000 bolívares porque no tenemos todavía, no sabía si colocar lo que le preguntan a ustedes, los 3.800 y pico, porque todavía a nosotros nos pagan en solo 30. A los carreros lo pagan el 25, a la mayoría de la administración pública nos lo pagan el 30. Entonces, fíjense, ya comenzamos en la recta final del análisis. ¿Cuántas láminas llevamos? Ese número de láminas, ya vamos a terminar, pero fíjense, van a echarse aquí a Pedro. De la gráfica anterior, el salario mínimo del ingreso que ellos tipos no ven, ingreso indexado económico, la marihuana. Resulta que el salario mínimo representa el 0,85% de lo que dice Nicolás. Es la verdad. Esos 15.000 bolívares y pico. Que esto sí está, esto es salario a mayo. Y ya está se registró, pues. El salario mínimo representa el 0,85%. El Estado lamentablemente hace que el salario mínimo pierda su valor histórico, yo lo digo, inclusive establecido en nuestra Constitución, como derecho a tener un salario suficientemente alto de tal forma que nos permita cubrir con dignidad nuestros gastos. Debemos destacar que si bien es cierto, independientemente de que estas bonificaciones estatales hasta ahora han estado indexadas, la variación del tipo de cambio no están garantizadas. Compañeros, esto es muy importante. Y eso yo lo he venido diciendo a mis compañeros, porque además de este bono los profesionales nos dan un bonito ahí de $50 más, porque profesionales, depende del nivel que tú tengas. Esto es pan y circo. Esto es pan y agua. Si estamos pensando en cosas movimientos toda la vida, hermano, la época del mango se acabó. Y ahora viene el aguacate, ¿no? Ya, y quería comer mango, pero que vaya a comprar el último mango de los camiones, porque se acabó. Quien esté pensando que es una vaina de pinga para toda la vida, pero hermano, miren, aquí lo importante es que el salario mínimo es un derecho constitucional y que lamentablemente el Estado lo ha mantenido en términos nominales. Dale, eso. Bueno, análisis comparativo. Para el desarrollo del análisis comparativo, el artículo 104 indica cuáles son los beneficios. Sin embargo, indica que la excepción de los beneficios, lo que tiene carácter salarial o no. Eso lo digo es porque todo ingreso de forma consecutiva forma parte del salario. En algún momento, eso se convertirá en salario. Lo reclamaremos en algún momento. Díganlo, profesora. Análisis. La estrategia de hambre y miseria, pobreza y exclusión del salario la ha ejecutado el Estado cabalmente. Ya yo dije hace rato que el salario se disminuyó de 4,5 a tener 2.343%. Y el gobierno sigue con la idea de vender el integral indexado. Al profesor. El salario mínimo de forma pragmática recibe el trabajo con antigüedad anterior al 2022, es muy importante. Fíjense lo que ha sucedido. A partir de la pandemia, toda la persona que entra en la administración pública prácticamente es igual a una persona que tiene 20, 25, 30 años, se perdió la antigüedad. Todos esos los igualan. O sea, lo va igualando, entonces... La escala. Dale, profesora, la otra. Fíjense bien esta imagen, esta es una imagen del gobierno, a confección de parte de relevo de prueba, digo yo. Una imagen del 2025, donde el gobierno aquí, por la calle medio indica, gloriosamente, aquí está el salario, mira, aquí está, salario mínimo. Lo que daban los grafican, chamos, mira, aquí está. Es una gráfica del gobierno, no la inventé yo. Luego los tipos dicen el bono, el Zetatique, lo ponen aquí en azul, y luego el bono tal, bueno, en ese momento eran 6.000, en marzo del 25. Pero cuando ustedes vean la cachaza de estos tipos, el descaro, que no les importa colocar eso, y aquí está claro, pues. O sea, otro profesor. Ya vamos a la recta final. Crítica a las políticas laborales, falta de aplicación efectiva, erosión del poder adquisitivo, intervención de la autonomía sindical, precariedad laboral, ineficiencia en las empresas del organismo estatal. Desafíos y limitaciones que tenemos nosotros, bueno, tenemos una polarización política, tenemos una polarización que ha dificultado la unidad sindical y la defensa de los intereses comunes de la clase, tenemos la intervención gubernamental al movimiento sindical, una crisis económica que la estamos llevando nosotros en la espalda, y el tema que es latente, que es la represión, persecución y acoso.
Desafío general que tenemos actualmente, la recuperación de la economía, el tema de la informalidad laboral, que nos genera problemas en los conflictos sindicales, débil capacidad institucional en la institución del Estado y la migración forzada con una estrategia. Impacto de la crisis sobre la situación de los sindicatos. Bueno, la crisis económica y política que vive el país ha tenido impacto devastador en los sindicatos. Muchos sindicatos han perdido afiliados. El tema de las cotizaciones no las dan. El tema de las cajas de ahorro no las quitan. Las quitan, pero ni dan el aporte. Y el aporte de nosotros. Una apropiación indebida. No, claro, una apropiación indebida. Es correcto lo que dice aquí. El futuro de los sindicatos es incierto si no actuamos inmediatamente. Creo que nosotros hemos dado un paso hacia adelante y estamos trabajando con eso. Un tema importante para la unidad sindical es que nosotros, las divisiones que ha generado el gobierno, tanto en el tema político como en el tema de dividir a la gente, y nosotros creo que lo tenemos que adaptar sobre la marcha. Reflexiones para nosotros: pérdida de poder adquisitivo, valor real del salario mínimo a pesar de las bonificaciones, incertidumbre laboral, impacto de la prestación social y violación de los derechos humanos y impacto social. Quiero pararme un momentico aquí, fíjense bien qué ha sido efectivo el Comité Nacional de Lucha y todos. Pudimos hacer de hace 3 años para acá que tuviésemos todo unificado en el tema del salario. El salario. ¿Dale? Y ahora, esta es la otra. Sí. Críticas que tenemos con el Estado: maquillaje de las cifras, nunca lo digo en cifras, falta de transparencia, de protección del trabajador, incumplimiento constitucional y el diálogo social verdadero con resultados tangibles, que es la utilización del diálogo social como una excusa, como un espejo, que estoy haciendo tal cosa y resulta que pagan a tiempo, y bueno, y el tiempo, inversión y tal cosa, y no le paran bola al tiempo de negociación. La otra, profesora. Recomendaciones. Sigamos, como dije yo, sigamos exigiendo el salario mínimo, el ajuste salarial, seguir peleándolo, promover la organización sindical, política pública, seguir por un diálogo verdadero y unirnos a esta propuesta que me parece genial de los docentes y los profesores. Por eso creo que esta es la penúltima lámina, que es decir ahora que esos bonos que nos dan, que nos lo pongan en el bono vacacional, que lo sumen para el bono vacacional, porque eso es camino, o sea, es una estrategia, porque esa estrategia es correcta. Salario, ahora tú me estás dando bono, tú me estás viendo esto, ahora, mira, mano, ven acá, porque tú no me tomas en cuenta, para darme el bono para darme mejor, porque no me vaya a dar 1000 bonos y entonces me da 12.000. Méteme lo que tú me estás dando. Veamos estas estrategias importantes del profesor. La situación del salario, ya lo decimos, para la reconstrucción del país y fortalecimiento de nuestra democracia, está allí, enfrente de nosotros, y nosotros tenemos que unificarnos al desafío que tenemos ya en puerta. Creo que terminé. Cierra la puerta. La precariedad de los ingresos laborales en general en el país permite comprender mejor las causas de informalidad, los elevados niveles de pobreza y la masiva migración caracterizada de hoy en Venezuela. La reconciliación de Venezuela de trabajo, Venezuela ya. Gracias, Bueno, mire, nosotros luego de la exposición de Servando nos ahorra tiempo en algunas cosas, porque hay una descripción muy clara allí que demuestra cómo se viene produciendo la destrucción del salario en Venezuela. Por supuesto, mi exposición estaba pensada para más tiempo del que se ha previsto, y voy a tratar de ser, no abusar como alguien por aquí hizo. Entonces, para que hagamos un intercambio, porque es muy importante que debatamos estos asuntos. Pero lo que sí quiero es hacer inevitablemente una exposición que va más allá de esta propuesta, porque esta propuesta es parte, nosotros lo concebimos como parte de una estrategia general, integral, múltiple, unitaria y combativa de todos los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados y pensionados, sector público y sector privado. Nosotros planteamos que es necesario, y eso está en discusión en el seno del Comité Nacional de Conflicto y de la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores de Lucha, estamos planteando que es necesario una ofensiva de la clase trabajadora y sus organizaciones legítimas. Y esa ofensiva, frente a todo esto que planteó Servando y al hecho cierto de que todo eso obedece a un plan estratégico
Eso no es una cosa casual, circunstancial. Obedece a un plan estratégico dirigido a desmontar el valor de la fuerza de trabajo para ofrecerle a los capitales internacionales ventajas comparativas, atraer inversiones con la expectativa de que en Venezuela van a obtener la máxima ganancia al menor costo posible. Porque de acuerdo a las tesis, a la teoría del marxismo, que es nuestra orientación ideológica, nuestra orientación como guía científica para conocer la realidad y transformarla, nosotros entendemos que el salario es la expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo. ¿No es así, don Pedro, estudioso allá, tocayo? ¿No es así? Expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo, porque en el sistema capitalista, y nosotros vivimos en una sociedad capitalista, porque aquí no hay nada de socialismo, y lo que ha colapsado y está en una profunda crisis es un modelo capitalista dependiente, atrasado, desindustrializado. En este sistema, todos nosotros, los que trabajamos para el sector privado o el sector público, vendemos nuestra fuerza de trabajo y a cambio nos pagan. Esa fuerza de trabajo es una mercancía que tiene un precio y ese precio es el salario. Pero de acuerdo a los criterios de las ciencias sociales, el salario debe permitir la recuperación y la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, que debe tener la posibilidad de satisfacer las necesidades materiales de los trabajadores, todos, todas y todos. Es decir, que con lo que nos pagan nosotros podamos alimentarnos, vestirnos, tener servicios, satisfacer necesidades para poder seguir trabajando e incluso para hacer cada vez más eficiente nuestra fuerza de trabajo. Ya sabemos que eso en Venezuela no sucede, porque se está destruyendo el salario, se está destruyendo el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el salario baja, suben las ganancias o la expectativa de ganancias por parte de los capitalistas. Por supuesto que el Estado se ahorra una cantidad enorme de recursos porque tiene que pagar menos por prestaciones sociales, por vacaciones, por utilidades, por muchos otros conceptos que tienen al salario como referencia, incluso las pensiones. Porque tengo que decir que no es cierto que entre salarios y pensiones no hay nada que ver, no tienen nada que ver. No, tienen una estrecha relación, porque los fondos de pensiones se construyen con base a descuentos que se hacen al salario, no a bonos. Los fondos de previsiones sociales, de la seguridad social, que en Venezuela es falsa, pues, seguro social no es ya seguridad social, pero así está establecido, se construye con descuentos al salario. Entonces, si el salario se reduce y desaparece, ¿sobre qué base va a haber descuento? Entonces, no se alimenta el fondo de las pensiones de la seguridad social. Pero además de eso, como sabemos, se estableció en la Constitución del 99 que la pensión mínima de la seguridad social no puede estar por debajo del salario mínimo. No significa que tiene que ser igual al salario mínimo, sino que no puede estar por debajo. Porque algunos compañeros automáticamente dicen, mira, ahora tiene que ser igual. No, no es que tiene que ser igual, es que no puede estar por debajo. Y cuando eso se aprobó, recordemos a cómo estaba el salario mínimo en 1999. Eran cercanos a los $300 mensuales, creo. Y la expectativa que había es que esa era la política salarial que remuneraba con salarios mínimos suficientes a todos los trabajadores y por lo tanto había una pensión que se incrementaba teniendo esa medida. Ahora, estoy hablando mucho para el tiempo que tengo. No, espérate. Bueno, fíjense lo siguiente. Lo que queremos decir con todo esto es que es un hecho muy grave
y no lo vamos a resolver con diálogo social. Con todo el respeto a los factores que creen en eso. No es que nosotros nos neguemos a que hayan episodios de diálogo, no lo negamos, pero es una ilusión pensar que por la vía del diálogo social tripartito vamos a resolver esto, porque la experiencia nos indicó que el diálogo social tripartito que se estableció a través de ese foro de diálogo social fue una distracción favorable al plan del gobierno y favoreció a la patronal privada, organizada en Fedecámaras y demás organizaciones empresariales. Entonces, no es por ahí, es con la lucha, es con planes de combate, de ofensiva de los trabajadores y sus organizaciones, que no niega la posibilidad de sentarse a discutir, pero manteniendo la ofensiva de masa, manteniendo el conflicto social, laboral, frente a una estrategia de destruir lo fundamental de las relaciones de trabajo, que es el salario, es la columna vertebral, es el cimiento fundamental de toda la estructura de relaciones de trabajo. Sin salario no hay convenciones colectivas de trabajo, no hay negociaciones colectivas de trabajo. Sin salario no hay seguridad social, sin salario no hay financiamiento a las organizaciones sindicales, ni a la caja de ahorro, ni a ninguna institución que permita la defensa del patrimonio del trabajador y su familia. Entonces, no es cualquier cosa lo que enfrentamos. Por eso nosotros planteamos que es necesario que en la ofensiva integral, múltiple, unitaria, nosotros ataquemos a todos los poderes públicos, combatiendo por salario, en una dinámica de acumulación de fuerzas. Es decir, que cuando podamos el Poder Ejecutivo, que está expresado para nosotros de manera más inmediata en el Ministerio del Trabajo, cuando actuemos hacia el Poder Judicial y actuemos hacia el Poder Legislativo en la Asamblea Nacional, debemos hacerlo con movilizaciones y en el marco de un plan de ofensiva. Y es muy importante esto del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y el Ejecutivo también, por supuesto. ¿Qué tenemos que decirle al Ejecutivo? Que cumpla sus obligaciones establecidas en la Constitución y en la ley. Donde el 91 le dice al Ejecutivo que todos los años debe incrementar el salario mínimo nacional. Y que ese salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades más apremiantes de los trabajadores y su familia. Y plantea que ese salario mínimo debe tener como una de sus referencias el costo de la canasta básica familiar. Por supuesto, no lo cumple desde hace años. Y no lo hemos hecho cumplir tampoco. No hemos dado la batalla suficiente. Sí ha habido expresiones de lucha. No se niega. Ha habido años donde ha habido experiencia de lucha. Pero la batalla que hemos dado no ha sido suficiente. Esta batalla que nosotros hemos dado ahora debe permitirnos construir músculo, fuerza, para derrotar la política del gobierno. Y las políticas de cualquier otro gobierno que venga con lo mismo. Entonces, hacia el Poder Judicial, hacia los tribunales, hay que ir a pelear por el reconocimiento de ingresos que son salarios y a los que le están negando esa cualidad. Porque esos ingresos que llaman bono de guerra económica o ingreso de guerra económica y los pagos que son entregados como bonos en el sector privado, porque quiero decirte una cosa, Servando, es verdad que el sector privado paga más bolívares o más dinero que el sector público, pero la mayor parte de esos no los reconocen como salario, no lo están reconociendo como salario. Por eso es que cuando los compañeros van al final de año, van a cobrar aguinaldos, utilidades, no reciben nada prácticamente. Y cuando son despedidos o se retiran, no cobran nada. ¿Ves? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que como para nosotros, de acuerdo al 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, el 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que está por aquí, aquí está el 104, dice: se entiende por salario
la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio. Por la prestación de su servicio es el primer elemento que se toma en cuenta. Y entre otros comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Bueno, no lo voy a leer todo, pero ahí nos deja claro lo fundamental. Y resulta además, estimados compañeros y compañeras, de que se ha producido en Venezuela jurisprudencia amplia y suficiente que demuestra que esos pagos son salarios. Hay una serie de sentencias que se vienen produciendo, sobre todo por demandas en el sector privado. En el sector privado. Correcto. Que establece eso. Y la Sala de Casación Social ha asumido eso y ha establecido ya toda una concepción jurisprudencial sobre eso. Si lo que se paga de manera permanente, recurrente, en ocasión del trabajo, es salario, no importa cómo le llamen. Ahí está establecido. No importa cómo le llamen, le pueden llamar como quiera, le pueden llamar bono, ingreso, pero hay que ver la realidad objetiva que prevalece por encima de las apariencias o las formas, que ese es un principio que también toma en cuenta los tribunales del trabajo. Y se toma en cuenta también cuál es la norma más favorable frente a las dudas. Se va por la norma más favorable para el trabajador o la trabajadora. Entonces, hay cómo atacar en las instancias judiciales. Hay cómo atacar. Por ejemplo, ahora, cuando los compañeros trabajadores de la educación van a percibir su bono vacacional, los activos, y su bono recreacional, los jubilados, les van a pagar calculado por lo que ellos consideran que es salario, que es, como lo explicó ahí Servando, en líneas generales, el 99% de lo que se percibe no es salario, no lo consideran salario. Entonces, por supuesto que lo que van a recibir es una cosa absolutamente insignificante que no sirve para nada. ¿Ves? Entonces, que son 2 meses, ¿no? Lo que pagan, ¿no? 2 meses, imagínense. Eso va a ser, ¿cuánto? Como $5, una cosa así. ¿Eh? Bueno, dependiendo, porque ahí, pero está por menos incluso. Pudieran ser $3. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros planteamos con base a estas premisas? Que, bueno, recurramos a los tribunales y peleemos por pagos dejados de percibir, beneficios dejados de percibir, para que se recalcule lo que se pague por bonos vacacionales o recreacionales, tomando en cuenta como parte del salario para el cálculo de esas indemnizaciones todo lo que se está percibiendo, con excepción del cestatique de alimentación, porque el cestatique de alimentación tiene otra realidad. Hay una ley que expresamente establece que eso no es salario. Sí se puede pelear, pero en los tribunales no se ganaría, porque ya hay jurisprudencia de que ese pago no lo consideran salario. Pero todo lo demás sí. No hay motivo para asumir que eso no es salario. Quiero insistir con esto, porque muchas veces nosotros reproducimos el discurso del enemigo. Muchas veces nosotros nos metemos en la cabeza eso y decimos, bueno, bono no es salario y alguna vez será reconocido. No, eso es salario y nos lo están robando. Lo están vaciando de una propiedad, de las propiedades, de las cualidades propias del salario. Y eso hay que pelearlo con convicción plena. Si nosotros no estamos convencidos, no vamos a ser efectivos en nuestra pelea. Entonces, eso es una cuestión que lo pudiéramos ver después mejor en un taller. Pudiéramos organizar un taller, porque en un taller se puede explicar mejor. Ahora, la otra instancia del poder público a donde nosotros planteamos que hay que acudir es al Poder Legislativo Nacional. Es decir, a la Asamblea Nacional.
Y se podrá decir con mucha razón, bueno, pero ¿para qué vamos a ir allá? Si eso está dominado por las tendencias neoliberales al servicio del gobierno, no están comprometidos. Eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero sucede que nosotros tenemos a nuestro favor el derecho. El derecho. El artículo 91 es nuestro. Es un instrumento para combatir, para luchar, no solo para quejarnos. Y el artículo 89 de la Constitución, que plasma los principios de las relaciones laborales en Venezuela, como es la intangibilidad, la progresividad de los derechos, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la supremacía de la realidad sobre las apariencias y la forma. Todo eso está allí. Eso es nuestro, es una conquista nuestra, producto de muchos años de luchas y sacrificios. No es un regalo que nos han concedido. Entonces nosotros tenemos que utilizar eso y pasar a la ofensiva. ¿Qué planteamos nosotros con este anteproyecto de ley que se llama, en la primera, mira por dónde va Raquel ya, se llama Anteproyecto de Ley Especial de Escala Móvil de Salarios y Pensiones indexados a la canasta básica familiar? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque el artículo 91 de la Constitución dice, el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. ¿Cuál ley? No hay una ley. Porque la Ley Orgánica del Trabajo vigente no desarrolla este concepto. No lo desarrolla. No hay un reglamento, se me olvida. Entonces, no, pero es que no es un problema de reglamento, es un problema de ley, porque la Constitución dice ley. El reglamento lo decide el Ejecutivo sin necesidad de consultar. Dice sí, podrá consultar, pero no aprueba el reglamento de manera arbitraria, de manera continuamente. Entonces, nosotros debemos utilizar lo establecido en la Constitución para pasar a la ofensiva. Pero hay otra cosa. Nosotros planteamos que esta ley, ¿por qué decimos escala móvil? Ahora sí podemos mover eso para adelante. ¿Por qué decimos escala móvil? Vamos a obviar esto porque escala móvil significa que se mueven los salarios y las pensiones, no se quedan estáticas como se han quedado estáticas. Tienen que moverse en una economía inflacionaria, de acuerdo a los principios constitucionales y de la ley del trabajo. Deben, y sobre todo la Constitución, deben moverse. Y la indexación, por ahí está el concepto de indexación, vamos a buscarlo. Aquí está. Echa para aquí. La indexación no es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno nos está mareando con eso, está engañando. Dice la indexación porque la tasa, usa la tasa del Banco Central, entonces cuando cambia la tasa, ¿no?, del Banco Central, entonces ellos ajustan. Y ellos dicen que eso es indexación. Es mentira, porque la indexación debe permitir ajustar los valores, en este caso de salarios y pensiones, para lograr estar a nivel de los precios, para que haya una vinculación del valor nominal del precio de la fuerza de trabajo de acuerdo al índice de precios al consumidor, es decir, para que se revaloricen esos valores, salarios y pensiones, para que nos sirva de verdad, porque si la inflación dispara los precios, o los mecanismos de especulación, que también están presentes ahí, disparan los precios y esos valores, salarios, pensiones, se mantienen estáticas, entonces no nos sirve esos ingresos. No nos sirve, porque no nos permite adquirir los bienes que nos permiten vivir, subsistir, solventar necesidades materiales, de salud, de educación, etcétera, etcétera.
Entonces, están obligados a establecer una movilidad de los salarios y pensiones de acuerdo a esos índices. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, aquí está más claro. La indexación ajusta estos valores para que mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación. Por eso nosotros decimos que los ajustes, aunque la Constitución del 91 dice que debe ser anual, nosotros en este anteproyecto de ley decimos que debe ser trimestral, porque hay que adecuar la realidad a unas condiciones de inflación permanente, de alza inflacionaria, una economía extremadamente inflacionaria. Entonces nosotros estamos en nuestra necesidad y nuestra obligación, en nuestro derecho de protegernos y lograr un mecanismo que nos permita que los salarios y las pensiones adquieran, recuperen continuamente su capacidad de compra. Eso es lo que hacen los capitalistas. Los capitalistas continuamente están revalorizando sus bienes, sus ganancias, sus capitales. ¿Ve? Por eso en la crisis, sobre todo los grandes burgueses no se empobrecen, hacen ajustes y adecúan sus necesidades y sus situaciones a la situación de la economía. Y el gobierno está haciendo una política económica absolutamente al servicio de esos sectores y les permite revalorizar sus activos y sus ganancias. En cambio, para que eso pueda suceder, nuestros activos y nuestros ingresos van hacia abajo. Y esa es la garantía del éxito del empresariado venezolano, además de disfrutar de excepciones impositivas para todas sus importaciones y de los dólares que son utilizados en el mercado cambiario por parte del Estado, en el Banco Central de Venezuela, para que todos los sectores empresariales puedan tener acceso a miles de millones de dólares subsidiados, producidos no por ellos, sino por el Estado venezolano a través de la extracción y comercialización de petróleo y de otros rubros manejados por el Estado. Entonces nos están robando para satisfacer las expectativas de riqueza y de ganancia de los capitalistas. Entonces, nosotros planteamos que esto debe plasmarse en una ley que nosotros impulsemos y peleemos para que se debata. Y si no lo debaten allí, nosotros ponemos a todo el pueblo venezolano a debatirlo y a apoyarlo. Y eso debe permitirnos construir músculo, fuerza organizada, capacidad de lucha, capacidad de movilización, capacidad de presión social. Porque en una sociedad dividida en clases como la que nosotros tenemos, porque hay una clase que son las propietarias de las empresas, de los bancos y de las tierras y todo, y hay una clase, y además del Estado, ellos son propietarios del Estado también. Nosotros somos parte de una clase social que no somos poseedores de empresas y de capitales y de bancos, y no somos poseedores del Estado, no tenemos el control del Estado. El control del Estado lo tienen aquellos, gente, las clases explotadores y opresores. Entonces, nosotros planteamos que este anteproyecto de ley también, aquí está el artículo 91, es para cumplir el artículo 91. Adelante. Esta ley, que es lo más importante para nosotros, debe ser impulsada, consignada y peleada por iniciativa popular legislativa. La Constitución tiene en el 204, numeral 7, prevé la posibilidad de que una fuente de leyes sea la iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que los ciudadanos con el 0,1%, vamos a ver aquí, para ser precisos, 204 de la Constitución, numeral 7, la iniciativa para la presentación de leyes también le corresponde a los electores y electoras en un número no menor del 0,1%, no es ni siquiera tanto, 0,1% de los inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. Podemos echar el número ahí de cuánto es eso, al Salvando que le gusta echar el número. Bueno, entonces, eso... 200.000 personas. 200.000
Firmas, ¿estás seguro que el 0,1? Ah, bueno. Entonces, en todo el país. ¿Por qué es importante esto? Porque activamos un mecanismo que está en la Constitución que hasta ahora no ha sido utilizado y que las cúpulas del poder les interesa que no se utilice, porque pasamos nosotros a ser protagonistas de la dinámica social y política, y no las cúpulas o nuestros representantes. Los trabajadores, entre comillas, en la Asamblea. Supuestamente ahí no hay representación de la clase obrera, salvo un diputado solamente El que... presidente de la República, chicos, No, te vas a olvidar. en la Asamblea Nacional, el diputado Oscar Figuera ha expresado nuestras posiciones, pero es uno. Pero resulta que para que los diputados puedan presentar un proyecto de ley, tiene que ser un mínimo de 3 diputados. Un mínimo. Pero además, para presentar un anteproyecto, pero para impulsarlo, no son 3, se necesita una representación parlamentaria importante. Entonces, el otro que puede presentar un proyecto de ley es la presidencia, y el otro que puede presentar un proyecto de ley somos nosotros. Ellos se van a cerrar. Bueno, quedan expuestos una vez más a que están negando un derecho constitucional. Pero un derecho constitucional nuestro, no de actores de cúpula, de élite, sino del conjunto de los trabajadores, trabajadoras, activos, pensionados, jubilados, etc. Bueno, adelante, para ir concluyendo. Este anteproyecto de ley establece, ya lo dije, el cumplimiento del artículo 91, indexa a la canasta básica los salarios y las pensiones. Adelante. Sí, se plantea un mecanismo, adelante, un mecanismo de indexación trimestral, de ajuste periódico, trimestral. Y si acaso se produce dentro de ese trimestre un incremento en los precios de la canasta básica, debe hacerse un ajuste para que se reconozca ese incremento. Así está planteado. Entonces, bueno, adelante, porque les voy a decir lo siguiente. En realidad, para nosotros, claro, si se va a presentar, tiene que tener todas las características de una ley. Claro. Bien elaborado y todo. Más o menos esto ya está elaborado como un anteproyecto de ley y se les puede hacer llegar por correo electrónico a todos los participantes en esta actividad y a todas las organizaciones. Pero lo más importante no es tanto esto. Lo más importante es el accionar social, el protagonismo que debemos ejercer, la iniciativa desde los trabajadores, y además podemos incorporar a las familias trabajadoras, a los sectores populares, porque la existencia de un salario y una pensión digna y suficiente genera un movimiento en la economía que satisface no solamente a nosotros y a nuestra familia, sino que favorece a toda la economía productiva nacional. Bueno, esto es en resumen lo que quería plantearles, haciendo abstracción de una serie de cosas que ya expresó, que ya expresó Servando. Pero aquí creo que es importante que veamos esto, ¿no? Todo esto que estamos planteando debe llevarnos a nosotros a construir una amplia unidad de acción que ya se viene trabajando y que hay que darle mucho más fuerza de la que hasta ahora tiene. Y ahí en debate interno, a nivel de la Coordinadora Metropolitana de Trabajo en Lucha, una propuesta que puede ser muy importante, marcar un hito en función de lograr un nivel de unidad quizás sin precedentes en la realidad nacional. Ya hubo en el pasado experiencias, pero para que nosotros logremos una política de unidad de acción efectiva que parta desde nuestros sectores, yo creo que es fundamental, o creemos que es fundamental, que reivindiquemos y hagamos valer la independencia y la autonomía
de las organizaciones sindicales frente al Estado, frente a los patronos privados y públicos, e incluso frente a los partidos políticos. Porque aquí se presenta muchas veces una tensión, una contradicción entre los planes e intereses de determinadas direcciones políticas. Por ejemplo, cuando se dice, mira, aquí lo que hay que hacer es derrotar a este gobierno y si no sacamos al gobierno, no vale la pena hacer nada, no vale la pena luchar por nada. Hay quienes lo plantean, sobre todo desde direcciones políticas. Pero los que estamos al frente de organizaciones sindicales, tenemos una cantidad de compañeros, compañeras, que están necesitando tener un salario digno, satisfacer necesidades concretas, resolver problemas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle a esa gente que hasta que no se saque del gobierno no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué movimiento sindical es ese? Que abandona sus obligaciones de luchar porque se cumplan contratos colectivos, las leyes, etc. Frente a una necesidad concreta, vital, de existencia de los trabajadores y sus familias. Entonces, además, que los que así plantean las cosas no están viendo la dinámica de las realidades sociales, históricas. Sin un movimiento fuerte del pueblo trabajador, nosotros no vamos a sacar a esta gente. Y quizás, si sale, es por un acuerdo de cúpula o por un asalto de alguna élite que tome el poder por arriba ya, sin participación de las masas, de los trabajadores, del pueblo. Y por allá se llegan a acuerdos, pactan, como ha pasado muchas veces. Recordemos el 23 de enero del 58, la gran lucha que se dio para derrotar la dictadura de Pérez Jiménez. Pero hubo un acuerdo, un pacto de élites que determinó la gobernabilidad que se iba a seguir. ¿En favor de quién? De las corporaciones, de las compañías petroleras, de los sectores empresariales, no en beneficio de los asalariados, de los trabajadores, del pueblo en general. Entonces, tomando en cuenta esa experiencia, nosotros tenemos que ejercer el protagonismo concreto y construir fuerza para no dejar a las élites que lleguen a pactos y acuerdos y se negocien el poder, sino nosotros ser un factor de poder. El pueblo trabajador convertirse en factor de poder. Ese es un poco lo que necesitamos construir con todo este proceso de lucha. Y para eso es necesario lograr un nivel de unidad y de organización en los centros de trabajo y construir conciencia de cuáles son nuestros derechos, pero conciencia del papel transformador que podemos cumplir en la sociedad si nos unimos y tenemos conciencia transformadora. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que decía Servando, que es una realidad, cómo se ha ido desmantelando el movimiento sindical. En los últimos años se vino destruyendo la fuerza, la capacidad de lucha del movimiento sindical. Y eso continúa, con todos los mecanismos de control burocrático, administrativo sobre las organizaciones sindicales, Ministerio de Trabajo, Consejo Nacional Electoral, etcétera, tribunales también que muchas veces intervienen para impedir que los sindicatos se renuevan, elijan su junta directiva, la confiscación del patrimonio de las organizaciones sindicales que es construido con la participación, las cuotas sindicales, etcétera. Todo este proceso de no reconocimiento de las organizaciones sindicales y sus directivas, los despidos, las jubilaciones forzosas como lo han hecho a dirigentes sindicales, a delegados de prevención, la persecución, la judicialización, la criminalización de la lucha sindical, todo eso ha llevado también a que muchos compañeros dan un paso hacia atrás y dicen no me meto en peo y se desactivan. Y hay otros que han dado un paso hacia adelante torcido porque han dicho si no puedo con el enemigo me uno a él y se convierten en agentes del enemigo. Entonces, cuando los dirigentes sindicales por arriba toman decisiones de acuerdo a sus intereses y olvidan que están allí para expresar los intereses y necesidades de los colectivos de trabajadores y trabajadoras, son capaces de hacer lo que sea, a menos de que tengan una fuerte conciencia
Lamentablemente muchos no la tienen. Entonces nosotros tenemos que construir estructuras organizadas en los centros de trabajo con los propios compañeros. Por ejemplo, en el sector privado, esa gran cantidad de trabajadores, como se ha dicho en distintos momentos que hemos discutido este asunto, se está creando una generación actual de jóvenes trabajadores y de mediana edad también, que no tienen conciencia de cuáles son sus derechos y que no tienen conciencia ni siquiera de qué es salario y que nunca han sabido qué cosas son contratos colectivos, ni qué prestaciones sociales, ni organización sindical, por lo tanto. Entonces hay que dirigir hacia esos sectores un plan de trabajo y hay que construir eso con habilidades, terminando ya, y propiciar comités de lucha por el rescate del salario, comités de lucha en defensa del salario en los centros de trabajo privados y públicos. Es una propuesta que nosotros hacemos como parte de la ofensiva que estamos proponiendo. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos y todos.